Hola, ¿qué tal? El nombre de esta ponencia es Calidad del aire y asma en la ciudad de Puebla, estimación de la ventana temporal de exposición a material particulado. Esto como parte de un proyecto institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México y del Hospital Universitario de la ciudad de Puebla también en México. Los autores somos Carla Edith Lancho, que es estudiante de la licenciatura en física de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Puebla. El doctor Juan Jesús Ríos es médico especialista en el Departamento de Alergología e Inmunología Clínica del Hospital Universitario de Puebla, en México también, y un servidor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El tema que nos interesa tiene que ver con el asma. El asma pues es una enfermedad pulmonar crónica que se caracteriza por la inflamación o contracción de las vías respiratorias. Y una manera de estimar la severidad de este asma es a través de un indicador llamado la fracción de óxido nítrico exhalada, que se conoce como FeNO por sus siglas en inglés. ¿Qué es lo que causa el asma? Bueno, el que vamos a ver acá es un asma denominado asma alérgico, que es causado por alergenos ambientales, que son algunos pedacitos de cosas como pueden ser polvo, como caspa de los animales, como polen, ácaros de polvo, etcétera, etcétera. Y todos estos materiales, llamémosle así, que están suspendidos en el aire, pueden entrar dentro de lo que se conoce como el material particulado. El material particulado o partículas suspendidas en el aire pues se caracterizan también por su tamaño. Entonces, al menos hay dos tipos de partículas o de material particulado. Son las partículas gruesas, que se denominan PM10, y las partículas finas, que se denominan PM2.5. Una partícula de estas PM10, si nosotros tomáramos un cabello humano, el diámetro de un cabello humano, y lo partiéramos ese diámetro en 4 o 5 pedacitos, pues cada uno de esos pedacitos tendría más o menos el tamaño de una partícula PM10. Y si a su vez una de estas partículas PM10 la fraccionáramos en 4, pues cada una de esas sería una partícula del tamaño PM2.5. Entonces son partículas muy pequeñitas que contienen pues algunos alergenos y algunas otras sustancias que pueden llegar a producir inflamación o contracción de las vías respiratorias, generando o agravando los casos de asma, ¿vale? Entonces, en este proyecto nos hemos dado a la tarea de contestar o atender, digamos, dos objetivos. Una es, pues, estudiar o investigar la relación que hay entre la inflamación de los pulmones o vías respiratorias a través del indicador que es el feno y la concentración de material particulado que hay en el aire ambiente, pero desagregado, digamos, por los pacientes de acuerdo a su edad, al sexo, a uso de inhalador o algún tipo de vacuna. Por otro lado, otra de las cosas que queremos atender es conocer cuánto tiempo tiene que tener la exposición una persona a ciertos niveles de concentración de contaminantes como las partículas para que se produzca una respuesta inflamatoria. Ahora toca el turno de Carla, los dejo un momento con ella para que les comente sobre los detalles más importantes de cómo hicimos el estudio. Metodología. En esta sección explicaré desde recopilación y validación de datos hasta el análisis estadístico empleado para evaluar la relación entre contaminantes atmosféricos y la inflamación pulmonar. Primero, para la etapa de recopilación de datos, se reunieron registros horarios de partículas finas y gruesas, PM2.5 y PM10, que se obtuvieron de la Red Estatal de Monitoreo Atmosférico de Puebla, correspondiente a nuestro periodo de estudio que fue de enero a junio de 2025. Esta red cuenta con varias estaciones distribuidas en la ciudad, entre ellas están Ninfas, Velódromo, el Benemérito Instituto Normal del Estado, Universidad Tecnológica de Puebla y Ciudad Universitaria de la UAP. De la misma manera, se obtuvo una base de datos del Hospital Universitario. Esta incluyó información de 44 pacientes diagnosticados con asma alérgica. A cada paciente se le registró la edad, el género, la zona de residencia, el uso diario de inhalador y la fracción exhalada de óxido nítrico, FeNO, que se expresa en partes por billón.
Además, contamos también con la fecha exacta en la que se midió la prueba FENO, lo que nos permitió vincular esta información con niveles de contaminación atmosférica del entorno del paciente. Para esto, cada paciente se le asoció un sitio de monitoreo más cercano a su domicilio, considerando un radio aproximado de 3 kilómetros. En la tabla podemos ver las características de la población, como que el rango de edad estuvo desde los 7 años hasta los 58 sin ningún adulto mayor y que predominó el género femenino. Después pasamos a la validación y selección de los datos. Solo se consideraron estaciones de la REMA con una suficiencia de datos mayor al 70%. Con estos datos se calcularon promedios diarios PM10 y PM2.5 y se generaron gráficas de series de tiempo para verificar calidad y consistencia de los registros. Una vez identificada la estación más cercana para cada paciente, se calcularon promedios acumulativos de concentraciones de PM10 y PM2.5. El objetivo para detectar el rezago temporal entre exposición a partículas y la respuesta inflamatoria. Para esto analizamos ventanas de exposición que iban desde 1 hasta 20 días previos a la medición de FENO. A esto le llamamos el número de días previos o NDP. Este análisis permitió determinar el intervalo de tiempo en el que la relación entre contaminantes e inflamación es más significativa. Toda esta información se integró en una nueva base de datos con fecha de medición de FENO, sensor asignado, variables personales de cada paciente y los promedios acumulados de material particulado correspondientes a cada día de rezago. Para el cálculo de la ventana temporal, elaboramos gráficas de dispersión entre valores de FENO y concentraciones de PM10 y PM2.5 para cada día de rezago. A cada conjunto le aplicamos una regresión lineal y obtuvimos coeficiente de determinación o R al cuadrado de cada contaminante PM2.5 y PM10 con el fin de cuantificar la fuerza de asociación. Después graficamos los valores de R al cuadrado en función del número de días previos, lo que nos permitió identificar el rezago con mayor correlación. Por último, realizamos un análisis por subgrupos considerando edad, sexo y uso de inhalador. Tomamos la ventana temporal con la correlación más alta, calculada anteriormente, y generamos gráficas de dispersión para PM10 y PM2.5 respecto a FENO. Incluimos una línea de referencia en 50 partes por billón que indica el umbral en plasma controlada y agravada, y elaboramos diagramas de caja para poder visualizar cómo se distribuyen los datos y los valores atípicos en cada. Muy bien, pues presentamos la primera parte de los resultados, que son las concentraciones de material particulado, PM10 en rojo, PM2.5 en azul. En el eje vertical son las concentraciones, son 5 gráficos, uno por cada sitio de monitoreo, y las concentraciones se expresaron en microgramos por metro cúbico, de acuerdo a lo que reportan estos sitios de monitoreo. En cada uno de estos sitios de monitoreo se cumplió el tema de la suficiencia de datos, es decir, hay más del 70% de los datos que esperaríamos. También observamos que en los meses de marzo, abril y mayo las concentraciones de material particulado pues son un poco más grandes que el resto de los meses. Esto es normal porque pues es una época de secas calientes donde hay, digamos, resuspensión de polvo. Y hay un tema ahí importante, que es que normalmente los datos de las concentraciones de PM10 se encuentran siempre por encima de los niveles de PM2.5, al ser estos últimos una fracción de los PM10. Sin embargo, en el caso de CU hay ahí algunas cuestiones un poco raras, entonces decidimos no utilizar los datos de CU. Ahora en esta otra gráfica lo que observamos pues es la determinación del coeficiente, digamos, de correlación R cuadrada en función del número de días previos, número de días hacia atrás, o sea, cuánto tiempo estuvo la persona expuesta a ciertos niveles de concentración de material particulado. En este caso en azul, la línea tiene que ver con las concentraciones, con la exposición a PM10, y en amarillo a PM2.5. El número de días hacia atrás va desde un día hasta los 20 días hacia atrás. Vemos que hay un máximo, por aquí hay una columna, un incremento, perdón, donde eso se da al tercer día. Entonces,
digamos que la respuesta inflamatoria de los pacientes, o lo más conveniente, es tomar en cuenta los 3 días previos a que se realiza la prueba de medición del feno. Eso fue lo que encontramos, y esto es más o menos parecido con lo que se reporta en la literatura, que ellos marcan entre 1 y 5 días hacia atrás. Por acá tenemos otras gráficas que muestran la correlación entre las concentraciones del feno en los ejes verticales y las concentraciones de partículas, pero en el caso de 3 días hacia atrás. En azul es para PM10 y en anaranjado es para PM2.5. Las correlaciones no son muy altas, son una correlación baja. Digamos que hay una asociación baja entre el feno y las concentraciones de estos dos, pero tal vez esto se deba a que influyen otros factores, y tal vez se deba a que vemos que sí existen algunos como subgrupos, digamos, y eso da pie a la siguiente lámina. En esta otra, pues ya hacemos el análisis de la correlación de los niveles de concentración con el de material particulado con el feno. En este caso, por ejemplo, vemos 3 grupos que tienen que ser los grupos de edades, el género y el uso de inhalador. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al uso de inhalador, vemos claramente que los niveles de feno son más bajos que los grupos que no usan inhalador. Por otro lado, no existe realmente una diferencia importante entre los resultados de inflamación de los pulmones a través del feno entre el género femenino y masculino. Realmente no hay tanta diferencia. Y por otro lado, aquí sí tenemos un resultado interesante, que es si observamos los niveles de inflamación a través del feno, diferentes grupos de edades, niños, jóvenes y adultos, vemos que los jóvenes presentan mayores niveles de inflamación. Esta línea punteada que está a los 50 partes por billón, lo mencionó Carla en la metodología, tiene que ver con los niveles, digamos, deseables. Si estamos por debajo de esos niveles, significa que los pulmones están bien, por arriba de ese nivel, pues están inflamados. Entonces los jóvenes, digamos, son los que tienen como mayor problema con el tema de la calidad del aire. Esto puede ser de diferentes factores, tal vez porque pues si su sistema inmunológico está un poco más alterado, o porque realmente ellos pasan más tiempo afuera en exposición, ¿no? Y por último, pues bueno, un resumen de lo que nos podemos llevar a casa de este estudio muy concreto es que la ventana crítica de exposición que encontramos pues son 3 días, ¿no? Que además digamos que el feno aparece elevado en las personas que no usan, digamos, algún inhalador o algún tipo de vacuna, y los jóvenes, como acabamos de ver, son los que presentan mayor respuesta inflamatoria a la exposición. ¿Ok? Entonces, bueno. En cuanto a las conclusiones, los resultados muestran una relación clara entre niveles de óxido nítrico exhalado feno y concentraciones de material particulado PM10 y PM2.5. Si bien la relación es baja, esto indica que la contaminación atmosférica sí influye en la inflamación de las vías respiratorias en pacientes asmáticos. También encontramos que la respuesta inflamatoria ocurre con un rezago aproximado de 3 días después de la exposición a altos niveles de partículas, lo cual coincide con lo reportado en la literatura y puede ser útil para anticipar posibles agravamientos de asma. Al analizar los juegos en las limitaciones del estudio, Pues aquí concluimos, les agradezco su atención y les dejamos el correo para cualquier pregunta. Por favor, ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias.